Bueno, ¿cómo están? Vamos a dar una clase algorítmica de programación. Esta es la parte 4. Aprendiendo programación orientada a objetos, ¿verdad? Vamos a tocar el capítulo de herencia que toca ahora para todos aquellos que están viendo clases en la cátedra algorítmica y programación, como es la UNESCA, pero mi canal se llama Algorítmica de la Programación. Y vamos a tocar el aspecto de C#, uno de los lenguajes orientados a objetos puros y más fáciles que existen para aprender este paradigma de programación. Entonces, vamos a comenzar con el concepto que habíamos pasado antes, que era el de encapsulamiento, y pasamos a la herencia. En esta primera parte o primera lámina tenemos como concepto de herencia, que es un mecanismo que permite a una clase adquirir propiedades y comportamientos de otra clase. Por tanto, facilita la reutilización de código y establece una relación jerárquica entre clases, o sea, como padres e hijos, ¿verdad? Las clases que heredan se llaman clases derivadas o subclases, y las clases de la que se hereda se llaman clase base o superclase, o se puede decir de otro modo como las clases padres, ¿no? O madre. La relación entre la clase base, la clase derivada y la clase base, o la subclase y la clase o la superclase, es la palabra is en inglés, ¿verdad? La herencia establece una relación entre clases. Por ejemplo, perro es un animal, coche es un vehículo. El profesor es un docente. El estudiante es un ser humano. Entonces tenemos los tipos de herencia. Los tipos de herencia se clasifican, en este caso lo vamos a clasificar en tres grandes categorías. Simple, herencia simple, cuando una clase hereda de una sola clase base, que es una de las herencias más populares en todos los lenguajes. Tenemos la herencia jerárquica, que varias clases heredan de una misma clase base. En algunos lenguajes de programación no se suele utilizar, se ve como mala práctica. En otras es totalmente utilizable, y de hecho el lenguaje C++, que es un lenguaje híbrido, utiliza el concepto de clases amigas, cosa que en ciertos lenguajes se ve como una mala práctica, ¿verdad? Un lenguaje orientado a objetos puros. Por lo menos Java, C# no consideran las clases amigas, ¿verdad? Entonces tenemos el multinivel o clase multinivel, donde una clase hereda de otra que ya es derivada, o sea que la misma clase derivada se convierte en la clase base para otra subclase. Entonces tenemos por un lado las ventajas de la herencia, ¿verdad? Esa herencia facilita mucho el desarrollo de grandes proyectos, ya que nos permite reutilizar el código de una manera organizada, sistemática. También nos permite extensibilidad de funcionalidades, es decir, podemos reutilizar, como dice la sección anterior, reutilizar código, pero las funcionalidades se ven empaquetadas para poderse utilizar de manera extensible, ¿verdad?, en diferentes proyectos o programas. Tenemos también las estructuras jerárquicas y organizadas, que es una forma en que el pensamiento humano le permite generar un mayor control sobre la complejidad, que es la estructura centralizada. Y por otro lado, tenemos código más mantenible, es decir, más fácil de revisar, de depurar, porque podemos ir directamente a los problemas más específicos, ya que damos por hecho que las superclases están bien diseñadas, están bien escritas, ¿verdad?, y bien pensadas. Ejemplos prácticos. Tenemos que en la cuestión, el ejemplo práctico nos reúne la relación que representa la herencia, como el perro es un animal, el coche es un vehículo y el estudiante es una persona. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, en parte 2. Llegamos ya a la parte final, pero aquí vamos a explicar la sintaxis en el C#. Para implementar herencia en C# se utiliza el operador
de 2 puntos. Después del nombre de la clase derivada, es decir, se escribe public class, el nombre de la clase derivada, en este caso sería perro, 2 puntos, y la clase base, que en este caso es animal. Y no se coloca al revés. Ciertos lenguajes lo pueden hacer de manera diferente, pero en general C# y la mayoría de los lenguajes orientados a objetos puros utilizan este estándar. Palabras clave. Hay que tener en cuenta que C# utiliza la palabra base, que permite acceder a miembros de la clase base en los métodos, ¿verdad? Virtual, que permite sobreescribir un método. Es decir, cualquier método que tenga esta palabra puede ser cabalgada, sobrescrita. Virtual no significa que no es el método que hace que se sobrescriba, sino que lo permite de manera virtual. Mientras que override es la implementación, sí es el que implementa la sobrescritura. Cuando ustedes vean la palabra override, significa que se sobrescribe un método virtual, se sobrescribe, se ejecuta, se realiza. Aquí al lado vemos un ejemplo de código. En ese ejemplo de código vemos public class animal, ¿verdad? Public virtual void hacer sonido. Entonces vemos consola.writeLine, el animal hace un sonido, punto y coma, entonces cierran llave. Esa es la clase base, que comienza con una llave y cierra con otra llave, y es pública. La clase derivada la vemos exactamente declarada abajo, es decir, representada como public class perro, que viene a ser la clase derivada, y 2 puntos de quién hereda. Es un animal, esos 2 puntos es el es un, y el animal, que es la clase de arriba, que es la clase base, y tiene varios métodos. El primer método es un método que cabalga sobre la clase, o el método hacer sonido, no la clase, el método hacer sonido, que lo estamos heredando de la superclase animal. Pero esa palabra clave override no va a funcionar si la palabra virtual no está en el método de la clase base. Es decir, que para que la clase derivada pueda ejecutar, sobreescribir el mensaje de la clase base debe tener la palabra clave habilitada, que es virtual. Hay un segundo caso donde tenemos un segundo método que no sobrescribe, sino que llama ladrar, el método se llama ladrar, y invoca de la clase base el método hacer sonido, pero en este caso él simplemente ejecutaría la escritura en pantalla que aparece en el método de la clase de base, y agregaría la otra línea escribiendo el wow wow que aparece aquí, o un segundo mensaje en pantalla. Entonces simplemente se ejecuta la clase base más el método que tiene la clase derivada, una después de la otra. En el caso del override se sobrescribe, es decir, que no va a aparecer la clase base escribiendo el animal hace un sonido, sino que va a aparecer el perro ladra. Una vez que el perro ladre, puede hacer wow wow. Por eso va a depender del objeto que se instancie en la rutina principal main. Entonces este ejercicio tiene como objetivo más que todo es mostrar teóricamente cómo funciona, y queda de parte del estudiante ir al Paisa.io y crear esta clase main, y hacer que esto funcione para que pueda observar lo que hace override y lo que hace virtual y lo que hace un método que simplemente llama a su clase base, a su superclase. Y entonces ahí puedes tú consolidar los conocimientos, comprobar si esto que se está diciendo aquí es verdad con la práctica. Entonces cuando estés en main, creas el objeto, pasas un mensaje aquí hasta hacer sonido, ¿verdad? Y observas qué fenómenos se te empiezan a presentar. Luego le vas a pasar un mensaje al objeto a ladrar. Ahí vas a ver qué sucede después. Así tú verificarás todo lo que se está dando en este video en la práctica. Clase sellada. Fíjense que este es un tipo de clase que aparece, ya se ha vuelto muy popular en los lenguajes orientados a objetos puros,
ya que la clase sellada que utiliza la palabra clave sealed o sellado en español, que significa que la clase sellada impide que otra clase herede de ella. Es decir, una clase sealed no permite la herencia, es todo lo opuesto. No es una clase final, una clase terminal, o sea que ella no va a heredar nada de sus atributos ni sus métodos. Aquí abajo ven un ejemplo cómo se declara o se representa en escrito public sealed class o sealed class y el nombre de la clase sellada, ¿verdad? Y dice aquí abajo, no se puede heredar de esta clase. ¿Cuál es su ventaja? Bueno, te ofrece mayor seguridad, optimización de rendimiento y diseño de clases finales. ¿Por qué? Porque cuando estás programando se te puede olvidar que una clase no debe estar heredando sus métodos a otras clases porque puede estar violando las reglas del negocio. Y esas reglas del negocio han sido previamente establecidas, organizadas, planificadas. Entonces un programador puede cometer el error de olvidar esto y las clases selladas lo impedirían. O sea que cuando intente el programador realizar una operación sobre una clase sellada, él observará que no funciona, y al no funcionar él inmediatamente revisa y se da cuenta que es una clase sellada y que tiene una razón de ser porque está sellada. Acudirá a la documentación y recordará que no debe utilizar ese tipo de clases finales, ¿verdad? Una prueba que pudieran hacer, bueno, pónganle public sealed class animal, entonces ustedes verán que va a darle un mensaje impidiéndoles cualquier operación sobre la clase animal. La clase animal dejaría de permitir la herencia, deja de ser una superclase. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado al final de este video, ¿verdad? Gracias por ver, recuerden suscribirse, el dar like es opcional. Tratamos de hacer esto lo más corto posible. Recuerden comentar, preguntar en clase, ya que es importante que ustedes vean el video antes de ver la clase presencial. Es importante que el estudiante esté al tanto, por eso haré preguntas en clase para evitar las distracciones. Entonces, sin más que decir, muchas gracias por ver el video. Y aquellos que están viendo que son ausentes, bueno, disfrútenlo y aprendan de estas pequeñas enseñanzas que estoy dejando. Entonces, bueno, nos vemos hasta aquí y nos vemos en la parte 5 que se corresponde a sobrecarga, si no me equivoco, sobrecarga o bueno, ahorita no me recuerdo bien, creo que es sobrecarga, pero bueno, lo dejamos pendiente para una próxima entrega. Hasta pronto, chao.